Saludos amigos de la cultura y pobres gentes que no tienen televisión satelital, bienvenidos a una nueva emisión de En órbita que hoy celebra los 60 años de la televisión en Colombia. Y me encuentro ni más ni menos que con Pepe Sánchez. Bienvenido, Pepe, a En órbita. Bienvenidos ustedes. No, pues muchísimas gracias aquí con el futuro pedreódromo. Bueno, tú empezaste en la radio, ¿correcto? ¿O empezaste en televisión? No, en la radio. En la radio. Mi hermana, Isabel, estudiaba en la Nacional, estudiaba filosofía, y Humberto Martínez Salcedo estudiaba Derecho en la Nacional. Eran amigos. Los dos trabajaban en la HJCK. Mi hermana hacía libretos y era locutora. Y Humberto era locutor. Algún día, un domingo, tenía que ir Humberto a reemplazarla, porque ella tenía, pues, era el turno, y un domingo de estos no apareció Humberto. Entonces mi hermana tenía una cosa urgente que me llamó a la casa y me dijo, venga y presente el concierto del domingo. Yo tenía ya cierta familiaridad con la emisora, yo iba casi todos los días, daba vueltas por ahí, me gustaba el ambiente. Entonces, esto era la HJCK. Entonces me senté del micrófono y presenté el concierto del domingo. Tenía cierta familiaridad con los nombres de autores, de músicos, toda esta cosa. Y a raíz de eso, Álvaro Castaño me contrató como locutor y ahí arrancó la cosa. Ok, ¿y qué estabas haciendo cuando se emitió por primera vez televisión en Colombia? Me sentía como un poco raro. La primera emisión la vimos con mi hermana Isabel en la casa de Bernardo Romero Lozano, el papá de Bernardo Romero Pereiro, que fue el primer director de dramatizados que tuvo la televisión, porque él dirigía un grupo de radioteatro muy interesante y entonces pasó a dirigir televisión. Se trajo al técnico de sonido, que era Manuel Medina Mesa, que asimiló muy pronto todo el manejo del switch, toda la cosa, y desarrolló un gran sentido de la imagen. Entonces, entre los dos, sucesivamente siguieron haciendo muchos teleteatros y cosas. Pero el primero estuvo a cargo de los técnicos cubanos. Toda la técnica fue cubana, y Bernardo dirigió ese primer intento. Entonces, en la casa de él veíamos, esto era extrañísimo, en la cajita negra. Uno no se imaginaba, se había oído hablar de la televisión, pero están ahí. Y entonces pasó eso, y como a la media hora estaban tomando aguardiente con nosotros ahí en la casa. Entonces, ustedes que estaban ahí, era una sensación muy rara. Pero en ese momento yo ni soñaba en asomarme por ahí. Yo estaba de locutor, creo que ya había pasado a la Radio Nacional. Y estando en la Radio Nacional fue que me pasaron a televisión como locutor, lector de noticias, y había, con frecuencia se pasaban documentales, entonces yo narraba los documentales. El general Rojas Pinilla iba a saludar a una tía, entonces el saludo de la tía de Rojas Pinilla. Todo eso habría que traer. En este momento el general se encuentra... Sí, me tocó, por ejemplo, ir a control. Los controles remotos eran un despliegue de tecnología, una cosa tremenda, complicadísima. Aparatosísimo. Y me mandaron a muchas cosas, pero una de esas, a la visita que le hizo María Félix al general Rojas Pinilla. Entonces me instalaron un micrófono en un salón de palacio, ellos dos allá, sentaditos. Entró María Félix, muy linda, todos ahí se sentaron a hablar. Y no, es decir, lo que hablaban no se oía. Sí. No, además porque estos micrófonos no existían. Entonces yo con una balita aquí, hable. ¿Y te tocaba improvisar? Como... Claro. Decir 100 veces la biografía de María Félix, las películas que había hecho, lo importante que era, y dele, y repita. Y yo creo que no menos de una hora. Entonces, una cosa, no menos de una hora, eso fue eterno. En este momento el general le pregunta por el clima. María Félix mira eso no, como... Una vez me tocó, yo no sé si fue la inauguración de la Feria de Exposición o un aniversario, o el primer año de la Feria de Exposición, que lo hizo Rojas Pinilla. Me pusieron mi micrófono acá, allá iba todo el desfile de los animales de todo el país, no sé qué, y allá estaba el Estado Mayor y yo aquí, y se llena esto de gente, y me dejaron sin ver. Pensar en un monitor en esa época, eso era un sueño, eso sí, claro, no existía. Entonces yo con el micrófono aquí alcancé a ver al coordinador que me hizo así con un libreto allá, y yo empecé a hablar. Me habían dado una lista
del orden en que iban a aparecer todos los animales que desfilaban. Entonces empiezo yo a leer la lista del ganado porcino de la sabana de Bogotá y mientras yo leía, hablaba del ganado porcino, la cámara paneaba a todo el Estado Mayor. ¿De verdad? Eso fue tremendo y cómo me decían que me callara si eso está... Yo seguí. Claro, me imagino que poncharían a otra cosa, no sé. ¿Cómo funcionó el experimento de armar el set, entre comillas, de Don Chinche? Como la sacada a la calle, lo que tú me estabas contando del establo, involucrar a la gente, el Renault 16, o sea, ¿cómo funcionaba sacar a la calle pues, la televisión que antes era tan pesada y tan aparatosa? Bueno, yo creo que sigue funcionando porque la repetición del Chinche fue exitosa. Hace nada, sí. Hace poco. Sí, el estudio aprisiona un poco, no tanto ahora, que se hacen estudios y hacen cosas que parecen más de verdad. En ese momento el trabajo de escenografía eso era un poco precario. La iluminación, también todo, había una serie de impedimentos tecnológicos, porque había que iluminar mucho por las cámaras, era muy duro, eran cámaras de tubo, entonces no tenían la sensibilidad de las cámaras de ahora. Entonces la luz tenía que ser full, lo cual impedía crear atmósferas de luz y delataba el cartón de las escenografías, y era una cosa ahí como sacar esto aquí a la luz del sol. No había la posibilidad de tratamiento de la luz, crear atmósferas. Eso no, eso vino mucho después, hasta ahora venía. Entonces, asomarse uno a la calle era muy importante y una cosa que refrescaba mucho, porque este encierro en sets de ese tipo, bastante mentirosos, y eso era un poco fatigante y no sabía de verdad la cosa. Además, yo fui muy aficionado al cine y íbamos a un cineclub con mis hermanos, al Cineclub de Colombia, entonces ahí vimos todo el neorrealismo. Entonces, el neorrealismo me impactó y no se me ha salido de la cabeza. Entonces yo decía, eso se tiene que poder hacer. Pero no se podía hacer porque las cámaras no permitían. Cuando ya se pudo sacar la cámara a la calle, entonces yo quise aprovechar y meterle una brizna de neorrealismo a la cosa. Fue cuando el Chinche. Cuando se habla de Don Chinche, se habla del costumbrismo colombiano. ¿A ti te gusta esa denominación, el costumbrismo, hablar sobre eso, o simplemente es una manifestación de ese realismo? Sí, claro. Sí, el término costumbrismo es un poco encajonador, es decir, es una visión de la cultura de la gente, de la cultura de un país, la cultura de un entorno, más que esa cosa limitante del costumbrismo. Es eso, pero es mucho más. Es una manera, una actitud, una manera de ver la vida, una manera de comer, todo eso. Es que existe un algo elitista, ¿no?, en llamar las cosas costumbrismo, sí, cuando se está hablando de la gente que anda arrancada como Don Chinche, como Eutimio, sí, como gente del común, entonces ahí dice, ay, no, eso es costumbrismo, sí, lo demás es cultura. Claro. Y resulta que es que así somos. Sí, pues. Sí. ¿Y eso era común verlo en televisión? Se había, no, que del costumbrismo se había ensayado. Primero, la familia Mallarino, Víctor Mallarino, papá, y sus hermanos y hermanas, habían hecho una cosa muy graciosa, era muy cachaca, muy bogotana. Se llamaba Hogar, Dulce Hogar. Y era toda la familia Mallarino, hacían distintos papeles, era muy lindo como demostración actoral y todo era, pues, el ambiente bogotano sin ni más ni menos. Eso fue lo primero. Pero duró muy poco. Después vino el Yo y Tú. Pero la cosa popular ya, esencialmente popular, creo que no había habido antecedentes hasta el momento. Bueno, vamos a hacer una pausa porque este es un programa que invita a la gente a apagar su televisor. De manera que en cuanto acabe esta entrevista, usted le pone off, el botón rojo del control, y sale a aprovechar los planes que le proponemos en la agenda en órbita.
Se estrena la película Ilo Ilo, ambientada en Singapur, una crónica de las relaciones familiares entre la familia Lim y su nueva criada, Teresa, que como otras mujeres filipinas va a la ciudad en busca de una vida mejor. Este 20 de junio en la sala Cineplex. La corporación escénica La Guagua presenta Cuento contado con café y tostado, un proyecto dedicado al fortalecimiento y difusión de la narración oral y la cuentería, donde la palabra en el aroma del viento proviene de cuenteros a nivel regional y nacional, propiciando un ambiente agradable para degustar la calidez de las historias acompañadas de un delicioso café tradicional y una tostada. El próximo sábado 20 de junio a las 7:30 de la noche es la cita. ¿Tienes algún tipo de fórmula para el humor? Es decir, ¿tú tienes algún punto de partida al menos? ¿O sientes que es una cosa más de empatía? Como... Sí, yo creo que el punto de partida lo tengo en mi papá, que era un tipo de mucha chispa, un tipo de mucha bonomía, muy desprevenido en la vida, muy amigo de la gente. Y ya entonces se convierte en una manera de ver la vida, ¿no? El Chinche hubiera podido ser una tragedia, es decir, todos desempleados, mendigando allá a ver el almuercito, el pobre doctor Pardito que le dan de comer, eso era es decir, pero visto desde otra óptica, pues podía resultar gracioso. Y además es que en este país ya no tenemos más remedio que nos da risa. Es tanta la miseria que nos tiene que dar risa porque si no nos morimos todos. Bueno, por último, ¿será posible con la televisión como funciona ahora hacer algo innovador? ¿Sería posible tener algo parecido siquiera al Chincha, Romeo y Buceta? Sí, es posible, pero no en los canales comerciales. Es posible en Señal Colombia, es posible en el canal en Capital, es posible. Y ahí yo creo que está el futuro y la posibilidad de innovación en la televisión está en estos canales estatales, digamos, ¿no? Porque yo creo que es una obligación de Estado mantener esas posibilidades abiertas siempre. Bueno, perfecto. Pepe, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, a ustedes muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una despedida en español neutro. Para ustedes, señores televidentes, dejamos la recomendación de entrar al portal de internet www.enorbita.tv